El 3 de diciembre de 1564, el zar Iván IV emprende una peregrinación al pueblo de Kolomensk, llevando consigo a sus hijos y su séquito. Para entonces nadie todavía lo llama Iván el Terrible. Es simplemente el zar Iván de la dinastía Rurik, Iván IV, pero para que sea más fácil voy a llamarlo Iván el Terrible desde el principio, a menudo. En Kolomensk no se queda mucho tiempo, cumple con la visita religiosa y se marcha. Y durante un tiempo nadie sabe con certeza dónde está. En un mes, el zar Iván aparece en el pueblo de Alexandrovskaya Sloboda y desde ahí envía 2 cartas al clero y a la Duma de los boyardos. Y en estas cartas él dice que ya está cansado de las intrigas, el doble juego y de la traición de los boyardos, que eran nobles de alta posición, y por eso no desea seguir gobernando. La Duma de los boyardos entra en una confusión y envía a este pueblo, Alexandrovskaya Sloboda, al metropolita de Moscú, con la intención de convencer a Iván IV, a Iván el Terrible, de cambiar de opinión. Consiguen convencerlo. En febrero de 1565, Iván el Terrible regresa a Moscú, dice que está dispuesto a gobernar de nuevo, pero que ahora todo será diferente. Que a partir de ese momento una parte del territorio ruso pasará a llamarse Oprichnina y quedará bajo su control directo, mientras que la otra parte se llamará Zemshina y será gobernada por la Duma de los boyardos. Y así empezaron 7 de los años más aterradores en la historia del Estado ruso, conocidos como la Oprichnina, que le valieron al zar Iván IV el apodo del Terrible. Y de ese gobierno hablaremos hoy. Bienvenidos. Si le piden a cualquier persona en la calle que mencione a algunos gobernantes rusos, seguramente todos nombrarán primero Iván el Terrible, luego Pedro el Grande, Catalina II. A los gobernantes más tranquilos y moderados casi nadie los recuerda porque así somos los humanos. Lo malo nos queda grabado, mientras que lo bueno lo damos por hecho y no le prestamos tanta atención. Cuando hablamos de historia, el mal tiene otra característica interesante. Con el tiempo, a menudo suele justificarse. Se le dice mano firme, medidas necesarias, se intenta buscarle algo positivo o explicarlo por las circunstancias, que si la madre era muy estricta, que si el padre no lo quería, que si se burlaba de él en la escuela. Y si ese mal tiene algo relacionado con nosotros, si se trata de nuestro país, de nuestro gobernante, o en un ámbito más pequeño, si este mal pertenece de alguna manera a nuestra familia o a nuestro círculo cercano, justificarlo se vuelve casi inevitable. Y si hablamos de los personajes que vivieron hace siglos, encontrar la verdad es aún más difícil porque la historia la escriben primero los vencedores, segundo las personas con una visión bastante subjetiva, los cronistas, y tercero, a menudo aparece la propaganda, que suele atribuirles a los gobernantes del pasado las cualidades que convienen en ese momento. Y con Iván el Terrible parece que pasó casi todo de eso. Hoy en día en Rusia existen 2 visiones sobre su gobierno. Primero, tirano, asesino y sanguinario, y segundo, un gerente eficaz. Y esta segunda imagen la creó Joseph Stalin a mediados del siglo XX porque él adoraba a Iván el Terrible, lo presentaba como un líder eficaz que unificó Rusia y luchó contra boyardos codiciosos y abusivos. Y lo hacía con una idea muy clara, quería que su propio régimen pareciera igual, duro pero justo. Y en gran parte lo consiguió. ¿Quién era Iván el Terrible? Por parte de su padre descendía de la rama moscovita de los Rurik. Por parte de su madre provenía de los príncipes lituanos, los Glinski. Su abuela paterna, Sofía Paleóloga,
Pertenecía a la familia de los emperadores bizantinos y su abuela materna, Anna Jakšić, era hija del gobernador militar serbio Stefan Jakšić. Así que, como ven, su sangre se burlaba de varias nacionalidades. Su reinado suele dividirse en 2 etapas o incluso en 3 etapas, lo que ocurrió antes de la opričnina, durante ella y lo que vino después. Él nació en 1530 y 3 años más tarde, su padre, Vasili III de los Rurik, murió a causa de una enfermedad. Vasili dispuso que el poder del Gran Principado de Moscú pasaría a su hijo Iván, y mientras el niño creciera, porque solo tenía 3 años, un consejo de tutela formado de los boyardos, gobernaría en su nombre. Y aquí muchos historiadores simpatizantes de Iván el Terrible suelen decir que desde el pequeño él fue testigo de intrigas, asesinatos y engaños entre los boyardos que se disputaban el poder, que eso le habría generado miedo y odio hacia ellos y más adelante provocó su despiadada venganza. Se dice que habrían acabado con su madre, perseguido a sus parientes, maltratado al propio Iván y peleado entre sí sin descanso. Pero vamos a mirar todo eso con un poco más detalle. En el consejo de tutela que dejó Vasili III estaban su esposa Yelena Glinskaya, madre de Iván, los príncipes Shuisky y Bielski, pertenecientes a 2 de las casas más famosas, más ricas y más respetadas de la corte, y varios miembros de la dinastía de los Rurik, que gobernaba en Rusia desde los tiempos de la Rus de Kiev, como ya mencionamos en el episodio sobre Vladimir el Bautista. Pero en la práctica, Yelena Glinskaya, la madre de Iván y esposa de Vasili, concentró todo el poder en sus propias manos. Hay que decir que su familia, los Glinsky, de origen lituano, no gozaba de popularidad entre el pueblo, pues Yelena Glinskaya empezó a apartar a los demás tutores de la toma de decisiones, arrestó a varios príncipes bajo sospecha de traición y luego desplazó a los miembros de la familia de su marido de los cargos importantes y colocó a sus propios parientes, los Glinsky, en su lugar. Y para 1534 el poder estaba prácticamente en manos de ella, de su hermano Yuri Glinsky y de su tío Mikhail Glinsky. Los boyardos no solo se sentían ofendidos, sino también humillados, y a pesar de las importantes reformas que hizo Yelena, como por ejemplo la primera moneda estatal unificada, ella rompió el equilibrio tradicional entre las élites, lo que provocó conspiraciones, enfrentamientos y varios intentos de los grandes linajes de recuperar su antiguo poder. Y así, durante los 5 años que gobernó su madre, el pequeño Iván no solo fue testigo de la anarquía boyarda, sino también de una verdadera lucha que Yelena misma había provocado con sus decisiones. Vio arrestos, asesinatos, destierros, impulsados directamente por los parientes de su madre. Y después de su muerte en 1538, después de la muerte de Yelena, las disputas, las peleas de los boyardos no se detuvieron porque cada uno quería influir en el pequeño príncipe, que en ese momento solo tenía 8 años. No hay que tomar demasiado en serio las conversaciones de que los boyardos querían matar al pequeño Iván para quedarse con el poder, porque tanto su abuelo como su padre y su dinastía en general eran muy respetados en el estado. Su abuela era princesa bizantina Sofía Paleóloga, traída a Rusia tras la caída del Imperio bizantino, por lo cual tanto los Rurik como el Principado de Moscú se consideraban herederos de Bizancio. Iván IV era un heredero legítimo, era un verdadero Rurik, y matarlo habría sido un crimen contra el Estado y su estatus.
Además, más tarde los mismos boyardos y el clero recomendaron que Iván IV fuera coronado como zar, lo que ocurría por primera vez en Rusia. Antes no existía ese título, y en enero de 1547 Iván se convirtió en el primer zar de Rusia, igualándose así con los reyes de Europa. Ese mismo año Iván expresó su deseo de casarse y entre muchas jóvenes eligió a Anastasia Zahareva-Yurina, cuyos parientes más tarde ocuparían el trono ruso por más de 300 años, sus parientes los Romanov. Según los testimonios de la época, Anastasia era muy virtuosa, piadosa, sabia e influyente. Todos sus súbditos la querían y la respetaban. El gran príncipe Iván era joven e impulsivo, pero ella sabía guiarlo con una suavidad e inteligencia admirables. Por lo cual, la primera etapa de su gobierno, del gobierno de Iván el Terrible, Iván IV, fue muy tranquila y beneficiosa para el país. Se llevaba muy bien con los boyardos e incluso formó un círculo de allegados, compuesto por sus amigos y la gente más cercana a él desde sus primeros años, que pasaría a la historia como la rada elegida, aunque en ese momento Iván IV no la llamaba así, simplemente eran sus amigos, entre los cuales estaban su preceptor Macario, el sacerdote Silvestre, el príncipe Andrei Kurbsky y el noble Alexei Adashev. Había más gente, pero esos 4 fueron los más conocidos. Muchas de las decisiones tomadas en los primeros años de su gobierno fueron en realidad las ideas conjuntas. Se discutían en ese círculo cercano y fue una verdadera lluvia de ideas de la época. Se convocó el primer Zemsky Sabor, una asamblea de representantes de los 4 testamentos. Se aprobó un nuevo código de leyes, Sudyebnik, que era una recopilación de todos los decretos emitidos hasta la época. Se creó el sistema de cancillerías, que básicamente eran ministerios en términos modernos. Se llevó a cabo una reforma militar, lo que dio inicio a un ejército regular, y en esos mismos años el Estado ruso amplió sus fronteras en casi 1 millón de kilómetros cuadrados al incorporar los conatos de Kazán y Astracán, controlando así todo el curso del río Volga y poniendo fin a los 300 años del dominio tártaro. Se abolió el sistema de administración por cuenta propia, que antes había sido muy popular. ¿Cómo funcionaba antes? Te nombran gobernador de una provincia y te dicen: aquí está tu provincia, nos envías una cantidad fija de dinero a Moscú y todo lo que logres sacar de más de la población es tuyo. Y por supuesto los gobernadores locales se aprovechaban y recaudaban enormes cantidades de dinero de la población por su propio beneficio. Pues en 1556 este sistema fue eliminado y las autoridades locales empezaron a recibir un sueldo fijo desde Moscú. O sea, las reformas de la Rada elegida marcaron el camino hacia la centralización y el fortalecimiento del Estado. No digo del poder del zar, sino del Estado, porque las provincias se unían cada vez más alrededor de Moscú, creando así un sistema más representativo. Pero en 1552 ocurrió un acontecimiento bastante importante. El zar Iván IV se enfermó muy fuerte. Ahora se cree que era una tifoidea abdominal. Todos pensaban que el zar estaba acabado, que no iba a sobrevivir, y como pasa en estas ocasiones, los boyardos empezaron a discutir quién debería ocupar el trono. Iván IV, todavía con vida, les dice: juren lealtad a mi hijo, el príncipe Dmitri, que en ese momento era un bebé de meses. Prometan protegerlo y que cuando crezca será su zar. Pero parte de sus allegados se opuso a esa idea y le explicaron que algo así concentraría todo el poder en manos de los parientes de su esposa, de Anastasia. Le recordaron que una situación así hubo cuando Iván era pequeño, que todos los boyardos se peleaban entre sí y los Rurik casi perdieron el poder. Por lo cual le propusieron otra opción,
poner en el trono al primo del zar, Vladimir Staritsky, que en ese momento gobernaba en la provincia de Staritsa y también pertenecía a la dinastía de los Rurik. Vladimir ya era adulto, gobernaba con éxito, tenía unas buenas relaciones con sus súbditos, gozaba del respeto y popularidad entre el pueblo y además tenía buenas relaciones con la Rada elegida, y esta consideró que sería una mejor opción para mantener tanto el poder de los Rurik como el equilibrio entre las élites. Curiosamente, en aquella época los boyardos pensaban de manera bastante moderada. Mejor no juraremos lealtad al hijo mayor, sino a quien consideremos adecuado para el puesto. Pero Iván IV no aceptó esta opción. A él no le importaba el manejo eficiente. Él quería que su hijo estuviera en el trono sin importar la edad o capacidad del niño. Por eso, después de largas discusiones, la Rada elegida terminó por jurar lealtad al príncipe Dmitri. Y sin embargo, Iván IV se recupera y su relación con la Rada elegida empieza a cambiar. Ahora entiende que la Rada intentó privar a su pequeño hijo Dmitri de sus derechos al trono. Lo ve como una traición, se vuelve mucho más sospechoso y ya no puede confiar en ellos. Chicos, hoy por primera vez quiero hacer una pequeña integración, aunque siendo sinceros es completamente gratis, es más bien una iniciativa mía porque trabajo para esta empresa. Voy a hablarles sobre un hotel que está cerca de Ciudad Real, en la provincia de Castilla-La Mancha. Hace un par de años lo compraron unos empresarios ucranianos, lo restauraron y ahora recibe turistas de toda España. Además de alojamiento, ofrece excursiones por el Parque Nacional de Cabañeros, visitas a las bodegas de la zona, degustación de los quesos manchegos y varias rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza. El hotel está lejos de la contaminación lumínica, por lo cual podrán disfrutar de un cielo lleno de estrellas, y en otoño y primavera se escucha la berrea, que atrae a gente de todos los rincones de España, así de fuerte se escucha. Nuestro objetivo, además del evidente, es atraer más turismo a la zona para apoyar a los pequeños negocios de Horcajo de los Montes, y nos encantaría que ustedes eligieran nuestro hotel para su próxima escapada. Yo me encargo ahí de lo mismo que yo hacía en mi propio país, ventas en las redes sociales. Y les digo sinceramente que comparando con casi todos los países postsoviéticos, aquí es muchísimo más difícil. La gente no confía en las redes sociales, pero poco a poco lo vamos cambiando. Si quieren reservar una escapada, pueden escribirnos por Instagram, por Facebook, mandarnos un WhatsApp o llamar directamente a recepción si ustedes tampoco confían en las redes sociales. Y con el código HS2025 obtendrán un 10% de descuento en el alojamiento. Después de recuperarse, Iván IV dejó de consultar mucho sus decisiones y, a pesar de las advertencias de sus allegados, decidió conquistar la costa del mar Báltico, en lugar de centrarse en la guerra contra el Khan de Crimea, que en aquel entonces era vasallo del Imperio Otomano, o avanzar hacia el este, hacia los Urales, a Siberia, tal como le aconsejaron a sus allegados de la Rada elegida. Pues en 1558 se lanza la guerra contra la Orden Livona por los territorios bálticos y espera que esa guerra sea rápida y fácil de ganar. Pero al final la guerra duró 25 años y terminó siendo un desastre total para Rusia. ¿Qué buscaba Iván IV con todo esto? Él veía a Rusia como un puente entre Occidente y Oriente y quería conseguir acceso al mar Báltico para comerciar pieles, madera, cera y otros productos del este. Al principio, la guerra fue muy bien para él. Las tropas rusas derrotaban a la Orden Livona, pero había un detalle. La Orden Livona ya estaba bastante debilitada
por lo cual otros vecinos, Suecia, Polonia y el Gran Ducado de Lituania, también pusieron los ojos en sus territorios, y con la entrada de estos países en el conflicto, las cosas se complicaron para Iván el IV. Al mismo tiempo empieza a eliminar a sus allegados de la Rada elegida, desconfiando de su influencia sobre él. Manda al sacerdote Silvestre al norte, a un monasterio donde posteriormente muere. Alexei Adashev y su hermano fueron enviados al frente de la guerra con Livonia. Adashev murió ahí y su hermano, aunque sobrevivió y volvió a Moscú, luego fue reprimido con otros nobles. Andrei Kurbsky, el príncipe, el boyardo y otro amigo de Iván IV, también miembro de la Rada elegida, al entender que su arresto solo era cuestión de tiempo, decidió huir a Lituania y ponerse al servicio de su rey. Y la caída de la Rada elegida también fue acelerada por otro acontecimiento. En 1560, la esposa de Iván IV, Anastasia, murió. Ella tenía 29-30 años y estuvo enferma durante varias semanas. También su situación se complicó por un incendio en Moscú. La trasladaron al pueblo pequeño donde falleció un tiempo después, un tiempo más tarde. Y tras su muerte, Iván IV cayó en una profunda desesperación. Lloró en voz alta durante el funeral y luego afirmó que Anastasia había sido envenenada por los boyardos, señalando directamente a su amigo Andrei Kurbsky como responsable. Hoy muchos historiadores creen que lo más probable es que Anastasia muriera por una enfermedad infecciosa o una intoxicación crónica con mercurio, plomo y arsénico, que en aquella época se usaban para tratar parásitos, para tratar fiebre e incluso en cosmética. En los años 90 se analizó su cabello y encontraron niveles muy altos de estos metales, lo que llevó a muchos a pensar que quizás Iván IV tenía razón en desconfiar de los boyardos, pero hay que ser muy cautelosos con esas conclusiones y más adelante explicaré por qué. Pues Iván el Terrible estaba convencido de que Anastasia había sido envenenada, recordaba que los boyardos no querían ver a sus familiares, los de Anastasia, en el trono, ni siquiera querían ver a su hijo pequeño en el trono, y de hecho su hijo pequeño también murió unos años antes. Él murió accidentalmente al ahogarse durante uno de los viajes militares en los que Iván IV había llevado a toda su familia. Y a partir de la muerte de Anastasia, Iván IV se vuelve completamente incontrolable. No escucha los consejos de sus allegados, ni sobre la guerra de Livonia, ni sobre el gobierno. Empieza a llevar una vida desordenada, luego se casa otra vez y en total tendría 6 esposas porque busca reemplazar el afecto perdido, cambiando las esposas a medida que su desconfianza aumenta. Al mismo tiempo, en el frente de Livonia las cosas se complican también para Iván IV. En 1564 el ejército dirigido por los boyardos Shuisky y Repnina-Valensky es derrotado en una batalla muy importante y en Moscú empiezan a circular rumores de que los boyardos planean rebelarse contra el zar, por lo cual Iván IV abandona Moscú en diciembre de 1564, como mencioné al inicio del programa, con la intención de abdicar y luego regresar y crear la Oprichnina. Algunos piensan que para entonces el zar ya estaba mal de la cabeza, quizás eran secuelas de la enfermedad que tenía, de la muerte de su esposa, más una paranoia creciente porque siempre esperaba traiciones por todos lados. Se pasaba horas rezando y su frente estaba marcado por los golpes al suelo al hacer sus reverencias. Pero hay otra opinión, que no se trataba de una enfermedad, sino de una política pensada para centralizar todo el poder en sus manos. Y ese gesto de abdicar y luego regresar era una forma de fortalecer su autoridad. O sea, ustedes me pidieron que volviera, pues volví. Pero ahora todo será a mi modo.
Normalmente imaginamos a Iván el Terrible como un hombre adulto, mayor incluso de las pinturas de Vaznetsov, con barba larga y mirada severa, pero para que se hagan una idea, en 1565, cuando creó la Oprichnina, Iván IV tenía 34 años. O sea, todas estas atrocidades, ejecuciones y crueldades las cometió un hombre joven. Y la primera pregunta que nos viene a la cabeza cuando hablamos de la Oprichnina es ¿qué era Oprichnina y cómo funcionaba todo esto? En pocas palabras, Rusia estaba dividida en dos partes. La primera parte se llamaba Oprichnina y estaba dirigida por el zar Iván IV y su séquito. Y la otra parte, Zemshina, estaba dirigida por la Duma de los Boyardos. Supuestamente estaba dirigida por la Duma de los Boyardos, pero en la práctica todo fue un poco diferente. Las tierras estaban divididas como un rayado de manera bastante caótica. Por ejemplo, una parte del distrito podía ser Zemshina, luego Oprichnina, luego otra vez Zemshina. Y a primera vista parecía que el mapa era un caos total y que no había ninguna lógica, pero solo a primera vista. Y más adelante les explicaré por qué. Moscú también estaba dividida en Oprichnina y Zemshina, aunque oficialmente Moscú era la capital de la Zemshina y la capital de la Oprichnina era el pueblo de Alexandrovskaya Sloboda, donde el zar se había mudado con toda su familia y su séquito. Es curioso de dónde viene la palabra Oprichnina. En ruso de la época, esta palabra significaba una porción de la viuda. O sea, cuando el padre de la familia moría, sus hijos heredaban la mayor parte de sus tierras y de su riqueza, y a la viuda le quedaba una porción pequeña, y esta porción se llamaba Oprichnina. Pues Iván IV, como una viuda desafortunada, supuestamente se quedaba con esa pequeña porción, pero no era tonto, y aunque oficialmente su parte de tierras rusas era bastante pequeña, eran las mejores tierras del estado, incluso las tierras de los boyardos, y para quitárselas él tenía su ejército personal, sus oprichniks, que hacían todo lo que él mandaba. Este ejército no fue reclutado por linaje, sino por lealtad, evitando a los provenientes de familias ricas, porque Iván IV necesitaba obediencia total, pasión por las riquezas y la capacidad de ser despiadado. Por lo cual, muchas veces los oprichniks eran los criminales más duros de diferentes tierras y provincias, incluso de otros países, de países cercanos, vecinos. Y todas las tierras que ahora formaban la Oprichnina se repartían entre ellos. A los boyardos que vivían en estas tierras y ciudades los sacaban de sus casas a la fuerza y les decían: querido boyardo, agarras tus cosas, juntas a tu familia y te largas de aquí lo más rápido posible. Y en sus casas se instalaba esa nueva élite, que por supuesto de élite no tenía nada, pero que ahora se quedaba con toda la propiedad de los antiguos dueños. Sus casas, su negocio, sus sirvientes, todo. Aquí hay que aclarar que todas estas propiedades pasaban a manos de los oprichniks solo mientras estuvieran al servicio del zar. O sea, mientras me sirvas, es tuyo. Si fallas o dejas de servirme, devuélveme la propiedad, adiós nonino. Y con condiciones así, las órdenes del zar se cumplían sin chistar, porque la idea era clarísima. La vieja élite es demasiado poderosa, hay que temerle, puede quitarme del trono, por lo cual la voy a destruir y voy a crear a mi alrededor una nueva élite que me adore, que cumpla con cada una de mis órdenes, que dependa completamente de mí y cuyo patrimonio exista solo porque yo lo permito. A los oprichniks se le dieron poderes extraordinarios. Más tarde los comparaban con los chiquistas de la URSS porque esa gente también justificaba cualquier cosa con la palabra traición. Podían agarrar a cualquier boyardo, a cualquier mercader y darle una muerte espantosa a él y a toda su familia simplemente para quedarse con su riqueza y luego decirle al zar que fue un traidor. Aunque la verdad es que ni siquiera tenían que justificarlo ante el zar porque el zar lo aprobaba
encantado y los oprichniks básicamente eran un grupo de bandidos con licencia para matar. Andaban por ahí a caballo vestidos con un hábito negro de monje. Del sillín les colgaba una escoba y del cuello del caballo pendía una cabeza de perro cortada que según ellos olfateaba la traición y la escoba la barría. ¿Qué pasaba en la Zemshina? Según Iván IV, ahí todo funcionaba sin cambios. Todos los organismos del Estado, como los tribunales, asuntos internos, relaciones exteriores, la economía, todo igual que antes, sin ningún cambio. Mientras que en la Oprichina solo había 4 ministerios que se encargaban básicamente de que el zar y su séquito tuvieran comida, bebida, armas, caballos y sus casas en buenas condiciones. Pero eso no significaba que en la Zemshina la gente viviera tranquila, porque en cualquier momento podían aparecer los oprichniks y decir: ese y aquel son traidores, los colgamos y nos quedamos con sus tierras. O sea, uno podía estar con su vida en la Zemshina, levantando su negocio y prosperando incluso, pero sabía perfectamente que si a los oprichniks les gustaba su propiedad o su negocio, iban a venir a quitárselo. Y no uso estos términos modernos porque sí, los uso porque este modelo de libertad económica con impuestos muy bajos y con un libertarianismo medio escondido ha funcionado en Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Cualquiera puede montar negocio ahí y vivir prosperando hasta que su negocio, si es demasiado exitoso, llama la atención de los oprichniks modernos. El tamaño del negocio llamativo depende mucho de la región. Por ejemplo, en Moscú o en San Petersburgo a nadie le va a importar una tienda de té o café. Incluso en Novosibirsk, de donde soy, ese tipo de negocio no llamaría la atención de nadie. Pero en una ciudad pequeña como Kemerovo, donde viven algunos de mis parientes, esa misma tiendita de té o café enseguida llama la atención de la élite local. Y en esta situación tú tienes solo 2 opciones: pagar un tributo a estos bandidos o entregarle un negocio completito. Y no estoy exagerando. Pero regresemos en el siglo XVI. Cualquier tirano de la historia mundial necesitaba siempre a unos enemigos principales, porque matar a gente no más porque sí es demasiado, no queda bien ni siquiera para un tirano. Siempre se necesitaba una causa importante, y para Iván el Terrible esos enemigos fueron por supuesto los boyardos y toda la nobleza del estado que de una forma u otra ponía en riesgo su autoridad. Las primeras ejecuciones de gente influyente fueron un auténtico horror y provocaron pánico entre la población, sobre todo por sus métodos, porque a algunos los atravesaban en un poste, a otros los servían en agua o aceite, algunos fueron entregados a perros y osos para que los devoraran, pero pronto la población empezó a acostumbrarse e incluso sacar provecho. También para quedarse con un negocio ajeno, para robarle la esposa a alguien o para eliminar a un enemigo. Y así nació un terror desde abajo. La gente delataba a sus vecinos y los oprichniks no rendían cuentas ante nadie. Llegaban, gritaban goida goida, te llevaban a la aldea de los Alexandrov, de Alexandrovskaya Sloboda, para que el zar te juzgara o te mataban en el acto. Y todas las propiedades pasaban a manos de los asesinos, y así surgieron los grandes oprichniks, la gente que de la nada pasó a codearse con los poderosos, de la basura a los palacios, como decimos nosotros. Y uno de los más poderosos y más ricos entre los oprichniks fue Maluta Skuratov, mano derecha de Iván el Terrible. Se cree que la locura de la oprichina en parte fue impulsada por el príncipe Andrei Kurbsky, amigo de Iván IV y miembro de la Rada elegida, quien huyó a Lituania. Existe la famosa correspondencia entre Andrei y Iván,
Y esta nos deja claro que Kurbsky era un hombre muy astuto y muy inteligente y sabía enfurecer al zar con un par de frases. Él escribía cartas cortas pero muy directas y el zar le respondía con auténticos tratados. Los contemporáneos contaban que Iván IV adoraba hablar, discutir y se dejaba arrastrar fácilmente por largas reflexiones, pues Andrei Kurbsky se beneficiaba de eso. Por ejemplo, le escribía que me fui porque me difamaron, me acusaron de haber matado a tu esposa, cosa que no hice. Y como sé que tu juicio no es justo, no deseo seguir en contacto contigo. Y el zar le responde en 6 hojas, mezclando insultos con citas de la Biblia. Y de hecho su correspondencia nos recuerda todo esto lo que vemos hoy en las redes sociales, cuando la gente se echa de todo unos a otros. Pues el zar le llama a Kurbsky perro ladrador, pedazo de popó apestoso, y entre todo eso mete oraciones, citas de las vidas de los santos y explicaciones tipo: yo soy bueno, yo solo mato a los traidores, porque ustedes no quieren obedecerme, yo soy su zar, yo hago lo que quiero con ustedes, si ustedes no quieren obedecer, son traidores. Y Kurbsky en respuesta se burla de él, le dice que Iván, ¿de qué zar presumes? ¿Me escribes una carta de 6 hojas a mí, a un popó apestoso? Aquí en el extranjero se la leo a la gente educada y todos están muriendo de risa contigo. Mientras tanto, el zar reza 9 horas al día, literalmente se estrella la frente contra el piso y toca las campanas para el oficio cada mañana a las 4. Es increíblemente devoto, cosa que distingue a muchos tiranos y asesinos del siglo XVI, combinando de alguna manera el amor por presenciar ejecuciones y torturas con besar íconos. Y aquí toca contar la historia de un hombre que se atrevió a levantar la voz contra la locura del zar, un hombre que se llamaba Fyodor Kolychev y que fue metropolita de Moscú. En 1566, el metropolita de Moscú Afanasy, fiel al zar, muere. Y Iván IV empieza a buscar un reemplazo y pone su mirada a un antiguo boyardo que hacía poco se había convertido en monje. Se llamaba Fyodor Kolychev y era conocido por su nombre religioso de Felipe y era muy respetado por los creyentes. Pues Iván IV lo llama a Moscú y le ofrece el puesto de metropolita de Moscú. Felipe le responde que no puede aceptar mientras exista la oprichina, le pide que limite la violencia y que juzgue a la gente según la ley y no según los caprichos de los oprichniks. Empiezan negociaciones, dicen que el círculo cercano de Felipe lo convence a ceder un poco. Felipe al final acepta la propuesta y según los contemporáneos, durante el primer año y medio de su servicio, de 1566 a 1568, los oprichniks, si bien no dejan de matar del todo, por lo menos no hacen ejecuciones grandes y públicas. Se cree que el metropolita Felipe intercedía constantemente por las víctimas y así logró salvar muchas vidas. Y sin embargo, en 1568 le vuelven a informar al zar sobre una supuesta conspiración de los boyardos contra él, lo que aumenta la cantidad de ejecuciones. Y aquí es cuando el metropolita Felipe se enfrenta seriamente por primera vez. Se enfrenta al zar. Durante un servicio en la catedral, como de costumbre, Felipe debía bendecir primero al zar, pero esta vez Felipe sale y hace como si ni siquiera lo viera al zar. Los oprichniks, en particular Maluta Skuratov, le dicen: aquí está el zar, debes bendecirlo. Pero Felipe se vuelve al zar y al verlo vestido de un hábito monástico, responde: con este extraño atuendo no reconozco al zar ortodoxo, ni lo reconozco en los asuntos del reino. Aquí estamos ofreciendo sacrificios a Dios y afuera se derrama la sangre inocente de cristianos. Tú matas a gente inocente y yo debo perdonar esos pecados. Nunca voy a bendecir algo así.
A partir de ese momento, el entorno más cercano de Felipe empieza a sufrir el acoso de los oprichniks. A algunos los amenazan, a otros los atacan y los golpean, a algunos les quitan sus propiedades. Felipe intenta reunirse con Iván IV, pero el zar no lo recibe y Felipe se retira del Kremlin y se muda a uno de los monasterios de Moscú. El 28 de julio, durante una procesión alrededor del monasterio, Felipe nota que uno de los oprichniks lleva puesta una gorra, lo que está prohibido en la fe ortodoxa. Felipe se vuelve hacia el zar y le dice: ¿te parece bien que tus hombres, estos buenos cristianos, están escuchando la oración así? ¿Crees que es algo correcto? El oprichnik se quita la gorra de inmediato. Iván IV mira alrededor y no ve a nadie con gorra y le dice a Felipe: ¿y tú todavía te atreves a difamar a mis hombres y a mentir? Y entonces comienza un proceso judicial contra Felipe. A pesar de que el 90% de las víctimas de la oprichnia fueron asesinadas sin juicio ni investigación, y eso no le importaba a Iván IV, con Felipe era diferente. Quería juzgarlo ante un tribunal compuesto por representantes de la Iglesia para que pareciera algo legítimo y no pusiera en duda la devoción del zar y su veneración por la Iglesia. Así que el tribunal fue liderado por el arzobispo Pimen, quien como recompensa recibió nombramiento en una floreciente ciudad de Novgorod. Pimen acusa a Felipe de practicar brujería, magia, de echar maldiciones y por supuesto aparecen víctimas de estas supuestas maldiciones. Y durante el tribunal, Felipe se quita los símbolos de su autoridad, los pone sobre la mesa y dice: no pretendo ni escuchar estas tonterías. Si ustedes no quieren que sea metropolita de Moscú, está bien. Yo desde el principio renuncié a este cargo, pero insistieron ustedes. Se levanta y se marcha. El 4 de noviembre, el Tribunal de Obispos lo despoja de su título de metropolita. Pero Iván no le permite irse, lo obliga a servir, a oficiar la última misa en la catedral, y al final del servicio llega Maluta Skuratov, lee la sentencia del tribunal, a Felipe lo arrastran fuera de la catedral, lo visten con un hábito monástico, lo ponen en un carro de leña y lo sacan de la ciudad, y a su alrededor saltan los oprichniks, lo golpean con sus escobas y lo humillan de todas formas posibles. Después lo exilian a un monasterio y toda esta historia termina en 1569, cuando el ejército oprichnico se prepara para arrasar la ciudad de Novgorod. Maluta Skuratov, por orden del zar, va al monasterio donde Felipe está encerrado, pide su bendición para la expedición contra Novgorod. Felipe, por supuesto, no se la da y entonces Maluta Skuratov lo estrangula con una almohada. Luego sale de la habitación y dice a la guardia del monasterio que hace un calor tremendo aquí. Hasta el metropolita se asfixió. Yo entré y él estaba ahí muerto. Y así terminó la vida del único hombre que se atrevió a levantar la voz contra la barbarie que duró durante 7 años de la oprichnia. Posteriormente la Iglesia ortodoxa canonizó al metropolita Felipe. Pues estamos en 1569, el año en el que quizás se cometió el crimen más grande de Iván el Terrible, el asalto a Novgorod, una ciudad extremadamente desarrollada, en particular en comercio, porque era un punto clave de intercambio, miembro de la Liga Hanseática, comerciaba con Europa Occidental y en general funcionaba como una república. Además era la primera ciudad era la ciudad de que empezó la Rus, como mencionamos en el episodio sobre Vladimir el Bautista. En breve, el primer Rurik comenzó a gobernar ahí en 862, luego la capital se trasladó hacia el sur, a Kiev, cuando tras la invasión mongola la Rus de Kiev dejó de existir. Una rama de los Rurik, parte de los Rurik permanecieron en Kiev y luego posteriormente fueron sometidos por los gobernantes lituanos, mientras que otra rama de los Rurik se trasladó
a Moscú. Esta rama fue representada por Yuri Dolgoruki. Se cree que él fundó Moscú y tras liberarse del yugo de la Horda, empezó a gobernar ahí. Pues como ya era de costumbre, a Iván el Terrible le informaron que en Novgorod se estaban maquinando intrigas contra él, que por ahí todo es traición, cualquier casa que entres está llena de traidores y por supuesto no se puede dejar eso sin castigo. Entonces el zar, al frente de sus oprichniks, se dirige a la ciudad de Novgorod, saqueando a otras ciudades a su paso, y al llegar ellos anuncian que van a buscar traidores por ahí, y como son demasiados para clavarlos todos en estacas, comienzan ahogamientos masivos. Atan presos a las personas, amarran a los niños a sus madres y las lanzan al río. Y a quienes logran salir al flote, las rematan. Durante 6 semanas el ejército opríchnico saqueó, violó y mató a los habitantes de esta ciudad que antes había sido próspera. Y aquí conviene recordar al metropolita Pimen, que había ayudado a Iván en sus acusaciones contra Felipe. ¿Qué pasa con metropolita Pimen? Por supuesto le dicen que él es el principal traidor también, pero no lo mataron. Lo arrastraron fuera de la iglesia, lo golpearon, lo sentaron sobre una cabra y lo expulsaron de la ciudad. La masacre de Novgorod fue aterradora. Los daños fueron irreversibles, la ciudad fue arrasada y nunca recuperó su papel como gran centro comercial. Historiadores hablan de hasta 10.000 víctimas, 10.000 personas asesinadas, y en aquella época Novgorod tenía alrededor de 35.000 habitantes. Después de lo que hicieron en Novgorod, los oprichniks ponen rumbo hacia la ciudad de Pskov porque está todavía más cerca a la frontera occidental, lo que significa que por ahí debía haber aún más traidores. Y el zar Iván IV avanza hacia esta ciudad con las mismas intenciones que tenía para Novgorod. Y aquí nace una leyenda que el zar Iván el Terrible se detuvo en la casa de un yurodivy, término que en ruso se refería a un hombre profundamente religioso, supersticioso. Se consideraba medio loco, pero al mismo tiempo dotado de un don profético. Pues se detuvo en la casa de tal loco santo que se llamaba Nicola Salas, y cuando llega la hora de comer, Nicola le alarga al zar un pedazo de carne cruda y le suelta: «Tú devoras carne humana, anda, échate esta también». Iván se enfureció, pero Nicola continuó: «Si no dejas en paz a los habitantes de Pskov, morirás muy pronto». El zar sale hecho una furia, monta a caballo y en este momento su caballo cae bajo él. Iván el Terrible lo percibe como una señal funesta y regresa a Moscú. Llega el año 1570, Iván cumple 40 años y entra en otra fase clásica de cualquier tirano, cuando ya no quedan enemigos, ni inventados, ni verdaderos. Empieza la limpieza de su círculo cercano. Organiza la ejecución de los oprichniks. 300 verdugos, 300 patíbulos, 300 hombres más cercanos al zar, y la Plaza Roja llena de gente. Para lucirse un poco, Iván perdona a 184 de sus oprichniks y ordena colgar a los demás 116. Y de este episodio nace otra leyenda, que entre los condenados había un hombre enorme y fortachón llamado Hariton Bilalulin, quien empezó a gritarle insultos al zar. Iván el Terrible, montado a caballo, vestido con un hábito de monje, ordenó a terminar con esto. Le cortan la cabeza a Haritón y, según la leyenda, el cuerpo sale disparado hacia arriba por el chorro de sangre y queda de pie como si intentara caminar. Y dicen que Iván el Terrible se llevó tal susto que salió huyendo a galope, y el cuerpo permaneció erguido hasta las 2 de la madrugada porque nadie se atrevía a acercarse. Parece que después de tantos años matando gente, los oprichniks fueran unos
maestros con la espada y el sable, pero llega el año 1571, cuando el Khan Devlet-Girey, el Khan de Crimea, avanza hacia el Moscú. ¿Y qué hacen los oprichniks, esos verdugos que siempre decían al zar que a tus enemigos los destrozaremos con los dientes? Pues ellos no llegan al campo de la batalla. Solo consiguen reunir un regimiento de oprichniks y 2 regimientos entre la Zemshina. Y según los testimonios de la época, los de la Zemshina pelearon como auténticos héroes, mientras que los oprichniks salieron huyendo del campo de la batalla. Porque en realidad solo eran cobardes, capaces de robar, saquear, violar y matar gente desarmada. Y tras semejante vergüenza, Iván el Terrible prohíbe la oprichnina y prohíbe a llamar así a cualquier territorio e incluso pronunciar esa palabra. En 1575 se descuelga con una jugada totalmente teatral, nombra en su lugar a un zar marioneta, Simeón Bekbulatevich, el Khan de Kasimov. Lo proclama gran príncipe de toda Rusia y asimismo se rebautiza como un principito Ibáñez de Moscú. Una teoría dice que de esa manera podía confiscar las tierras de la iglesia sin ensuciarse las manos. A los sacerdotes les decía que yo confisco sus tierras. ¿Yo qué? Yo soy un principito Ibáñez de Moscú, vivo en la aldea de Alexandrovskaya Sloboda, criando a mis niños. El zar es Simeón Bekbulatevich, es él quien confisca, yo no confisco nada, muchachos. La otra versión que no contradice la primera es el eterno doble juego de los tiranos. En ruso hay un dicho que la autohumillación no es más que una forma elevada de orgullo. Como Stalin, que presumía de ser pobre y modesto y siempre usaba el mismo abrigo, este también pasaba por humilde. Porque no hay nada fácil que fingir pobreza cuando en realidad tienes todo un país en tus manos. Puedes vestirte de un ámbito monástico, vestirte de gris y decir que solo tienes 2 chaquetas para salir, pero solo con un chasquido te traen todo tipo de comida, te sirven todo tipo de ropa y todas las mujeres u hombres que desees. Y a Iván el Terrible le atribuyen amantes masculinos. Cuando hablamos de las razones de la oprichnina y para qué se armó todo ese relajo, hay una teoría bastante interesante. En 2019, el historiador Alexander Etkin escribió un libro llamado La naturaleza del mal, recursos naturales y Estado. ¿Qué dice sobre la oprichnina? Resulta que todas las tierras que Iván el Terrible incluyó en la oprichnina estaban pegadas al río Dvina. En 1553, Rusia empezó a negociar, a comerciar con Inglaterra. Inglaterra estaba construyendo una flota enorme y necesitaba cáñamo y madera. Y todo eso tenía Rusia. Y todo eso Rusia mandaba el río arriba por el Dvina, hasta el Mar Blanco. Y ahí lo cargaban en los barcos ingleses. Naturalmente el zar entendió cómo estaba el asunto y puso todas estas tierras bajo su control directo. A la Zemshina le dejó las tierras de cultivo, las tierras agrícolas donde la gente sembraba trigo y otros granos, vivía de agricultura, del comercio interno, mantenía la economía del país, mientras el zar y sus oprichniks llenaban sus bolsillos vendiendo recursos naturales al occidente. ¿No les suena a nada? O sea, la oprichnina era una estructura estatal aparte, hecha para exportar recursos naturales y protegida por los oprichniks. Sí fue Iván el Terrible quien armó todo este negocio tan lucrativo. Eso no sabemos porque, como vemos, era extremadamente excéntrico, emocionalmente inestable, bastante paranoico, pero es muy probable que en algún momento tuviera a su lado a personas más listas que le explicaran de qué iba la cosa, qué tierras meter en la oprichnina y luego se dedicaran a sacar dinero de este asunto como si no hubiera mañana.
Hoy los defensores de Iván el Terrible dicen que con él finalmente se unificó Rusia porque antes estaba dividida en muchos principados, pero en realidad fueron los boyardos y el clero quien lo llamaron zar, quien pensaban en la centralización del Estado, en su crecimiento, en su poder, impulsaban importantes reformas y tejían estas relaciones entre los principados. Y el zar Iván el Terrible destruyó todo esto. Derrumbó la economía de las ciudades grandes y prometedoras, mató a mucha gente y eliminó a todas las personas destacadas que podrían desafiar su autoridad. Como sabemos, también mató a su propio hijo, el príncipe Iván Ivanovich. Esta historia es bastante confusa y nadie sabe con certeza cómo pasó, pero la versión más popular es que cuando su esposa, la esposa del príncipe Iván Ivanovich, estaba embarazada, al zar le pareció indecente cómo se vestía, empezó a gritarle, quería golpearla, y cuando el príncipe Iván Ivanovich quería protegerla, Iván el Terrible lo golpeó en la cabeza con algo pesado. Según otra versión, el príncipe Iván Ivanovich siempre criticaba a su padre por su crueldad y por la oprichnina, y su muerte pudo haber sido una explosión de paranoia por parte de su padre Iván el Terrible, pero sea como fuera, ocurrió ya al final de la vida de Iván el Terrible, y sobre este episodio existe el famoso cuadro pintado por Ilya Repin. Les prometí volver al tema de la muerte de la esposa de Iván el Terrible, Anastasia, y por qué los toxicólogos dudan de que fuera envenenada a pesar del alto contenido de metales pesados en sus restos. La cuestión es que los restos del príncipe Iván Ivanovich, matado por Iván el Terrible, también muestran niveles de mercurio 32 veces superiores a los permitidos, así como de plomo y arsénico. Además, en los restos de la madre de Iván el Terrible, Yelena Glinskaya, y en los del mismo Iván, estos niveles también estaban elevados, por lo cual se piensa que podría ser un resultado normal del embalsamamiento de aquella época y de los tratamientos y cosméticos que a menudo usaban estos metales tóxicos, contenían estos metales tóxicos en aquella época. Volviendo a la propaganda, a mediados del siglo XX, Joseph Stalin jugó un papel crucial en la formación de la imagen de Iván el Terrible. Por su orden, el director Sergei Eisenstein rodó su película legendaria que se llamaba Iván el Terrible, que debía mostrar al zar como un líder, un gobernante fuerte y decidido, un predecesor histórico directo de Stalin. La primera parte de la película tuvo un efecto enorme. Los espectadores vieron a un zar majestuoso, noble, casi idealizado, las ceremonias religiosas solemnes, su amor por su esposa, su lucha contra los boyardos, la muerte de Anastasia presentada como una tragedia que justificaba la futura dureza del zar. Y la culminación es la escena en la que una interminable fila de gente se arrastra ante la aldea de Alexandrov y se arrodilla ante la enorme figura del zar, un símbolo del poder absoluto. A Stalin le encantó ese zar líder, la película recibió muchos premios y a Eisenstein le permitieron seguir trabajando en la segunda parte. Y sin embargo, en la segunda parte la tarea se complicó porque había que mostrar la época de la oprichnina y de manera que tanto las crueldades como las ejecuciones parecieran necesarias. Eisenstein intentaba combinar el drama artístico con el encargo político, pero por razones obvias la segunda parte salió mucho más oscura, inquietante y en algunos momentos aterradora. Y aunque intentaba justificar las acciones del zar y de sus bandidos, su verdadera naturaleza no dejaba de mostrarse en la pantalla, por lo cual Stalin prohibió esa segunda parte y solo se estrenó después de su muerte. Aún así, la primera película logró fijar la imagen que convenía al poder, y desde entonces Iván el Terrible se veía como un líder decidido que solo aplastaba a sus enemigos por el bien del país. Y durante la época de Stalin,
Muchos lo comparaban a Iván el Terrible y la imagen de la película siguió influyendo en la gente durante décadas. Hoy se puede ver estas películas en YouTube con subtítulos en español. Les dejo estos dos enlaces en la descripción. Iván el Terrible murió en 1584 a los 53 años, aunque según los contemporáneos parecía un anciano real. 14 años después, en 1598, el país se fragmentó. Hubo hambre, murió mucha gente y su territorio estuvo amenazado por vecinos lejanos y cercanos. No había ni un zar, ni un gobernante, y todo eso fue consecuencia de la política de Iván el Terrible. Gracias por estar aquí y por ayudar a que estas historias sigan viajando. No se olviden de darle like a este video y nos vemos en la próxima historia. Si por supuesto se suscriben al canal. Chao, cacao. Amigos, quiero contarles sobre una función de YouTube que he incorporado recientemente a mi canal. Se llama Gracias y esta herramienta increíble les permite apoyar el contenido que les encanta. Ahora debajo de cada vídeo hay un botón con un corazoncito y con la palabra gracias. Y si hacen clic en este botón, pueden enviar una cantidad de dinero para apoyar mi trabajo. Según la cantidad que elijan, su comentario se destaca con un color especial y también es animada. Esta función es crucial para canales pequeños como el mío porque cada gracias que recibo me ayuda a seguir creando contenido y cada aporte, grande o pequeño, es una diferencia significativa, especialmente si eres una emigrante forzada. Cuento mucho con sus gracias y también con su patrocinio si deciden llevar el apoyo al siguiente nivel. Espero que disfruten del canal y yo por mi parte intentaré hacerlo más y más interesante y claro, hablar castellano mejor. Un abrazo fuerte para todos y como siempre, nos vemos en la próxima historia.